solo que Jesús es el Cristo, por qué repetimos tanto que Jesús es el Cristo, por qué necesitamos el Evangelio cada día. O sea, es la pregunta de hoy, ¿verdad? ¿Por qué necesito el Evangelio cada día? Es algo que nosotros decimos muy seguido, ¿verdad? Entonces necesitamos saber por qué decimos eso. Es una pregunta que a veces también nos pueden hacer y a veces no podríamos contestar si no tenemos las bases bíblicas, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces vamos a leer primero de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Le voy a invitar a que lo lea ahí en su Biblia y después lo leeré yo en la mía. Cuento 3, 1, 2 y 3. Dice en mi versión, 1 de Juan 2, 1, 2, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesús el Cristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, y glorificar tu nombre, Padre, y también poder abrir tu palabra, Señor, y escuchar lo que tu palabra nos enseña, Señor, sobre el evangelio que tú has dejado en toda la Biblia. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos guíes en este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra para que podamos tener la claridad del evangelio, Señor, y que podamos encontrarnos con la revelación de que Jesús es el Cristo en toda tu palabra, Padre. Bendícenos, Señor, y guíanos a través de tu Santo Espíritu, en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que necesitamos cada día el evangelio? Tal vez alguien podría decir, no, yo ya lo tengo y ya no lo necesito. O yo ya no necesito más, ya no necesito estudiar más, ya no necesito aprender más, ya no necesito conocer más, ya me aprendí las 12 lecciones, ya me las sé de memoria, ya las puedo repetir, ya me sé todos los versículos, ya las puedo dar, ya las puedo compartir, ya estoy aprendiendo las 27 y ya me las memoricé también. O sea, alguien podría decir eso, ¿verdad? Pero ¿por qué necesitamos el evangelio cada día? O sea, ¿por qué es que nosotros decimos que el evangelio es algo que debe entrar continuamente en mi vida? ¿Por qué? Es algo que tenemos que responder desde la Biblia. Y en primer lugar quiero explicar cómo es que muchos creyentes hoy en el mundo, incluso los que tienen el evangelio, o los que están predicando que Jesús es el Cristo, muchas veces minimizan el problema espiritual. O sea, lo vuelven tan simple, lo vuelven tan superficial, y en realidad no se han dado cuenta que esto también es parte de lo que Satanás hace para oscurecer el evangelio. Si nosotros no entendemos claramente el problema espiritual, tampoco podemos entender claramente la respuesta que Dios le dio al problema espiritual. Así que hay que entender muy profundamente en qué consiste el problema espiritual para poder entender profundamente por qué Dios dio una sola solución a ese problema espiritual. Entonces Satanás se encarga de que la gente piense que el problema espiritual es superficial, que es algo muy simple, que no hay que ponerle mucha importancia, pero en realidad eso es una estrategia que Satanás está usando, incluso dentro del movimiento de la evangelización mundial. Lo podemos llegar a ver como algo simple o como algo que ya no nos va a afectar. Sin embargo, cuando revisamos la Biblia sigue enseñando que el pecado entró a toda la raza humana para una sola cosa. El pecado no entró para hacer muchas cosas. El pecado entró solo para una cosa. Y usted sabe para qué entró el pecado. El pecado entró para producir muerte.
El pecado vino para producir muerte. No entró para un montón de cosas, sino que entró y produjo muerte en el ser humano. Entonces hay que entender eso. La Biblia dice también que Satanás sigue actuando hasta el día de hoy y que debemos tener cuidado de sus artimañas, dice, ¿verdad? Satanás quiere destruir nuestra vida. En realidad, el blanco más grande de Satanás, no crea que es el mundo. No, el blanco más grande de Satanás son aquellos que recibieron la revelación de que Jesús es el Cristo. Por eso es que Satanás se va a ir contra tu vida y va a tratar de bloquearte todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿dónde está la victoria en esto? Es que por eso necesito que el evangelio entre a mi vida cada día. Amén. Porque si no entra el evangelio, entonces en realidad la vida de separación con Dios aún continuará. Mientras yo esté aquí, ahora va a continuar la vida de separación. Pero si el evangelio está entrando a mi vida todos los días, yo me estoy encontrando con Dios todos los días. Eso significa que el problema espiritual no me va a destruir, que Satanás no me va a destruir, que el pecado no me va a destruir, que el poder del pecado ya no puede operar en mí, porque el evangelio está entrando a mi vida y yo estoy viviendo de acuerdo a ese evangelio. Amén. Por eso necesito el evangelio cada día. No es que sea algo que yo aprendo de memoria, o unas lecciones que ya aprendí, o un libro que ya leí, o un libro que ya escribí, no, o una película que ya hice. No se trata de eso. El evangelio es algo que yo necesito todos los días entrando a mi vida. Satanás es astuto. Incluso Satanás puede usar aquello bueno que Dios ha dejado. Incluso el evangelio lo puede usar. Incluso lo puede usar, el pecado lo puede usar para producir muerte. Así es de grave la obra de Satanás y el pecado. Pero por eso es que no hay que minimizarlo, no hay que perderles el foco, no hay que perderle la atención. Pregúntese todos los días de su vida, esto no es obra de Satanás, esto no será la obra de Satanás, esto no será el resultado del pecado, no será esto el pecado. Entonces yo necesito el evangelio para poder vencerlo. No importa lo que me tenga que enfrentar todos los días. No importa si es algo que me controla a mí. Es que yo tengo que entender que si esto es el pecado, entonces necesito el evangelio para vencerlo. No importa si es una adicción o es algo que te afecta en tu vida o es un hábito malo. No importa lo que sea. Es que necesitas el evangelio para vencer todo eso. No importa si es un mal deseo o un mal pensamiento que viene de tu vida. Necesitas el evangelio, porque eso es el pecado. Eso es Satanás obrando nuevamente para capturar tu mente y tu vida. Incluso hasta lo bueno puede usar para destruirte. Quiero que vayas conmigo a Romanos 7. Romanos capítulo número 7 y versículos 11 al 13, y lo vamos a leer. Vamos a leer ahí en tu Biblia lo que dice este pasaje. ¿Lo tienes? Romanos capítulo 7, verso 11 al 13. Cuento a 13 y lo lees. 1, 2 y 3. Dios le dio la ley a su pueblo. ¿Para qué le dio la ley a Dios a su pueblo Israel? Para que lo guardara, para que lo honrara a Él, para que lo adorara a Él, para que lo obedeciera. Pero mire qué hizo el pecado. Mire qué hizo Satanás. El pecado se aprovechó de esos mandatos, dice, ¿verdad? O sea, de la ley, y me engañó. Y me engañó, o sea, con la misma ley me engañó.
Con la misma palabra me engañó. Usó los mandatos para matarme. Produjo muerte en mí, está diciendo Pablo. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. La palabra es santa. Sus mandatos son santos, rectos y son buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? ¿Será que la ley fue la que provocó mi muerte? Por supuesto que no, dice Pablo. No, es que el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por eso, hermanos, dése cuenta, nosotros sin Cristo, sin el Evangelio, ante Satanás, ante el pecado, no somos nada. Si estamos de pies por la misericordia de Dios, no tenemos nada por qué sentirnos en alto o grande, o que ya lo tenemos y que yo sí lo tengo y aquel no lo tiene. Hermanos, eso es una basura del diablo. Es que Satanás usa hasta la propia palabra de Dios, la usa para producir muerte. Es peligroso. Primero tenemos que darnos cuenta cómo estamos nosotros. Y nos damos cuenta que en realidad, sin el Evangelio entrando a nuestra vida, somos totalmente débiles y vulnerables. La Biblia habla de 3 clases de pecado, como usted ya lo sabe, ¿verdad? El pecado original, que consiste en que el mundo no puede creer que Jesús sea el Cristo. Ese es el pecado original, es el que cometió Adán y Eva. Ellos no creyeron en la palabra que Dios les dio. Ellos no creyeron en Dios. Y Juan 14 corrobora que el Espíritu Santo vino para poder hablarle al mundo de pecado. Y cuando Juan 14 explica esto, dice que el pecado del mundo consiste en que no creen en Jesús como el Cristo. Ese es el pecado original. También habla de los pecados personales. Los pecados personales son aquellos que cometemos todos los días, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, están en nuestra vida y los cometemos. Y está el pecado generacional, que es aquel pecado que se traslada a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando no les enseñamos la verdad del Evangelio. Entonces ellos siguen amando este mundo más que a Dios. A esto se le conoce como la idolatría de la vida del mundo, o sea, amar más la vida del mundo, poner su mirada en las cosas del mundo más que en Dios, o sea, no darle el primer lugar a Dios. Si usted no le enseña a sus generaciones esta verdad del Evangelio que está en la Biblia, entonces usted está cayendo en ese mismo problema del pecado generacional. Esas son las 3 clases de pecado que hay, según la Biblia. Entonces, tenemos que entender qué tan profundo es este problema espiritual, ¿verdad? Y cómo el pecado usa incluso lo bueno para producir muerte. Por eso es que no es de extrañar que aún con el Evangelio de la Biblia, aún cuando digan que Jesús es el Cristo, pueden estar produciendo muerte, maldición. Están hablando contra la gente, maldición. Eso, a mí me impresiona eso, porque incluso está sucediendo en el movimiento de la evangelización mundial. Eso es grave. Entonces, el problema espiritual es algo tan profundo, es algo tan fuerte, pero muchas veces no lo consideramos de esa manera. Entonces, si no lo vemos así, podemos fracasar, aún conociendo el Evangelio. Al no aferrarnos al pacto que nos fue entregado por Dios, podemos fracasar. Usted puede fracasar, yo puedo fracasar, cualquiera de la evangelización mundial puede fracasar si no tenemos cuidado, si no nos damos cuenta de este asunto. Quiero que vaya a Romanos 7, 23 al 25. El apóstol Pablo
describe esta condición en estos 3 versículos. Romanos 7, versículo 23 al 25, y quiero que lo lea ahí en su Biblia, por favor. Voy a contar a 3 y lo lee. ¿Está listo? Cuento 3, 1, 2 y 3. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hay una ley que está batallando en mi mente. Y usted puede decir, no, yo no creo eso, rechazo eso. Usted puede decir lo que quiera, pero la Biblia dice que ahí está. Amén. La Biblia dice que ahí está, que hay otra ley, que hay otro poder, que hay otra fuerza. Pablo dice, pero hay otro poder, dice mi versión, dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Hay una batalla interna que yo tengo, está diciendo Pablo. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo, el que hizo la evangelización mundial de Roma, del Imperio Romano, está diciendo que el pecado está dentro de él. Los de ahora dicen que no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que él dice, el pecado está dentro de mí. Y en esta versión dice, soy un pobre desgraciado. Dice. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es la pregunta que hace Pablo. ¿Quién me va a librar de esto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25 dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Por eso es que necesito el evangelio entrando todos los días a mi vida, para poder vencer esto que está dentro de mí. ¿Será que usted necesita el evangelio todos los días? ¿Verdad? Yo no creo que no lo necesiten algunos de la evangelización mundial y que ya lo tengan todo y que ya no necesitan nada más. En realidad algunos fracasaron en su vida de fe. En la Biblia usted puede ver cómo fracasaron muchos en su vida de fe, a pesar de haber conocido el evangelio de la Biblia. Fracasaron. De verdad, es grave. ¿Podemos fracasar? En primer lugar, bueno, le voy a hacer un listado de quienes fracasaron. En primer lugar, empezaron los ángeles en el cielo. La tercera parte de los ángeles en el cielo se rebeló contra el Altísimo y quisieron ser como el Altísimo y fracasaron. La tercera parte, dirigidos por Luzbel, que era el arcángel protector, ¿verdad? Y fracasaron y todos esos cayeron a la tierra. Eso fue en el cielo. Eso ni siquiera fue aquí en la tierra, fue en el cielo. Luego, ya en el plano terreno, usted puede ver, por ejemplo, a Adán y Eva. Ellos fracasaron. Los ángeles tenían el evangelio eterno. Apocalipsis dice que un ángel llevaba el evangelio eterno. O sea, no se puede decir que los ángeles no tenían el evangelio. Lo tenían, era el evangelio eterno. Ellos lo tenían de mejor manera que nosotros. Bueno, Adán y Eva fueron hechos a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Quién dice que Adán y Eva no hablaban con Dios? No hablaban como usted y yo ahora. Vamos a hablar con Dios y oramos. No, ellos te oí caminar en el... escuché tu voz. Ellos hablaban directamente con Dios. Y fracasaron. Entonces no me venga usted a decir, gusano, que usted no puede fracasar. Usted puede fracasar 1000 veces, hombre. Amén. Claro que sí. Adán y Eva estaban con Dios directamente y ellos fracasaron al desobedecer la palabra de Dios.
Y esto ya lo conoce usted más profundo, ¿verdad? Ahora ya lo entiende más profundamente, cómo es que fracasaron al agregarle a la palabra o al quitarle a la palabra de Dios. Fracasaron, aunque estaban directamente con Dios. Miremos a su hijo, Caín, ¿verdad? Usted sabe que Caín fracasó también. Y fracasó al no obedecer la instrucción de Dios. Y le agregó, ¿qué le agregó Caín? Le agregó sus propios argumentos, ¿verdad? Entonces, cuando usted viene y agrega sus propios argumentos a la palabra del Señor, entonces es usted el que dice, yo lo voy a hacer de esa manera porque yo creo que es así. De todas formas, Dios no se va a molestar porque de todas formas Él es amor y Él aquí, sus argumentos empiezan, usted está desobedeciendo la palabra de Dios. Es que eso no fue lo que Dios dijo. Y entonces Caín fracasó al adorar a Dios, al no obedecer la palabra, la instrucción que Dios había dado. Sí, miremos a Israel después, ¿verdad? De ahí como fracasan esto, Dios tiene que levantar a un pueblo, a una nación que se llama Israel. ¿Para qué levantó Dios a Israel? Para que todo el mundo pudiera conocer quién es Dios y quién es el Mesías. Para eso levantó una nación, para que esa nación se encargara de hacer la evangelización mundial y que diera a conocer al Mesías que va a venir, al Mesías que les fue revelado, al Mesías prometido. Para eso fue levantado todo un pueblo. Pero ¿qué pasó con Israel? También fracasó. Fracasó al convertir el mensaje del Mesías en una religión hasta el día de hoy. Entonces, mire qué agregaron ellos. Religión. ¿Y cómo es que fracasan en medio de la fe teniendo la revelación del Mesías? ¿Cómo es que una nación entera, teniendo sacerdotes, teniendo reyes, teniendo profetas, teniendo todo para mostrar la revelación con todo el potencial que tenían, fracasaron? ¿Cómo es que una nación totalmente es engañada por Satanás? Es que ellos crearon una religión alrededor del Mesías. Hasta el día de hoy, ellos no creen que Jesús sea el Mesías, el Cristo, sino que lo están esperando, ¿verdad? Porque crearon una religión a través de esa revelación. Entonces fracasaron y convirtieron eso en una religión. De ahí a quién más encontramos. Como Israel no cumplió la evangelización mundial, entonces Dios levantó a la iglesia. Dios levanta a la iglesia en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y derrama su espíritu. Les da el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Para que sean testigos a las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy? ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? La iglesia fue establecida para dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, que había llegado para establecer el reino de Dios. Para eso fue levantada la iglesia. En el libro de los Hechos se levantó la iglesia. Pero ¿qué sucedió con la iglesia? La iglesia también está fracasando y solo están siguiendo una religión, o ahora están siguiendo filosofías humanas, ¿verdad? Eso es lo que hay en la iglesia hoy. ¿Y qué más hay en la iglesia de hoy? Hay esfuerzo humano. Si usted ayuna, si usted ora más, si usted da esto, si usted aquí, si usted allá, o sea, toda obra humana, todo esfuerzo humano, todo le enseñan hoy a la iglesia que eso es el evangelio. Pero en realidad todos ellos fracasaron. Usted se está dando cuenta de qué tan grave es el problema espiritual. No es que fracasó uno por aquí, otro por allá. No, es que esto es serio, ¿verdad? Entonces no crea que usted está exento de poder fracasar. Por eso necesitamos el evangelio todos los días. Entonces todo esto, argumento, religión, filosofía, esfuerzo humano, no es el evangelio. No es el evangelio. Sigamos viendo la Biblia. Le estoy dando algunos ejemplos, algunos cuantos nomás, de quienes fracasaron. Cuando usted llega al Nuevo Testamento,
Bueno, en el antiguo usted encontró a los reyes que fracasaron, encontró a los jueces que fracasaron, encontró a los profetas que fracasaron, encontró a los sacerdotes que fracasaron. O sea, entonces, todo el Antiguo Testamento es una historia de cómo el ser humano ha fracasado en obedecer el evangelio que Dios ha dejado. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Alguien me decía esta semana, yo creo en el Jesús, pero del Nuevo Testamento, porque el del Antiguo Testamento no cambió a nadie. Yo le voy a demostrar ahora con la Biblia que tampoco en el Nuevo Testamento cambiaron todos. Es que solo cambian los que tienen la revelación de que Jesús es de Cristo y dan su vida para eso y se mantienen y permanecen en Cristo. Los demás no, los demás fracasan. Miremos a Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista, ¿verdad? Es el primero que nos aparece ahí. Y Juan el Bautista, ¿qué pasó con él? ¿Será que él tenía el evangelio que creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Será que le fue revelado el evangelio a Juan el Bautista? ¿Qué piensan ustedes? Entonces lo tenía, si le fue revelado, entonces lo tenía. ¿Le fue revelado, sí o no? Sí le fue revelado, ¿verdad? Le fue revelado, entonces ¿qué dice que lo tenía? ¿Sí o no? Claro, si le fue revelado, tiene la revelación de que Jesús es de Cristo. Claro que sí, Juan el Bautista. Pero ¿qué le pasó? Es que fracasó al dudar de Jesús como el Cristo. Aún cuando le fue revelado por el Padre mismo, cuando él estaba bautizando a Jesús, ¿se recuerda? Ahí le fue revelado que ese era el Cristo. Pero ¿qué fue lo que hizo dudar a Juan el Bautista? Fue la adversidad. Mientras estuvo libre, nunca dudó. ¿Qué fue lo que lo hizo dudar? Cuando estaba en la cárcel. Y entonces él dijo, ¿y este Mesías cuándo me va a venir a liberar? Ah, cuando estás en la adversidad. ¿Y este Jesús el Cristo cuándo va a venir para mí? Si ya fui a evangelizar, ¿por qué no me viene a ayudar? Cuando estás en la adversidad, ¿es tu misma fe? ¿O es la fe como la de Juan el Bautista, que cambió su fe en la adversidad? Porque él esperaba que Jesús llegara y abriera la cárcel y él saliera libre. Él esperaba que él liberara a Israel de Roma. Entonces, como vio que lo metieron a la cárcel y le van a quitar la cabeza, dijo, ¿cuándo va a venir? Me van a matar primero. Ya hice la evangelización mundial de un departamento. ¿Cuándo va a venir Cristo? Que venga rápido. Juan el Bautista. Si usted mira en Juan capítulo 1, verso 32 al 34. Leemos ahí en Juan 1, 32 al 34. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Tenía la revelación o no? Entonces se entienda algo. Algunos se pueden perder con la revelación. Y usted es un candidato. Amén. Y se pueden desviar. Por eso es que hay que tener bien abiertos los oídos para que el evangelio nos entre todos los días. Revisemos a otro más conocido, Judas. Judas Iscariote, ¿verdad? Porque hay dos Judas.
habían dos apóstoles llamados Judas. Judas Iscariote y el otro Judas, que no era el Iscariote. Entonces habían dos Judas como apóstoles, pero solo uno de los dos Judas lo traicionó. Judas Iscariote era uno de los apóstoles que fracasa al dejar que Satanás entre a su corazón y lo engaña para vender a Cristo. ¿Y por qué es que este Judas hizo esto? La Biblia describe muy claramente que él quería recibir plata. ¿Sí? O sea, la ambición. Y segundo, o sea, él no creía que ese Jesús fuera el Cristo. Él era incrédulo, aunque anduvo con él, aunque vio los milagros, aunque hizo la evangelización mundial, aunque fue a buscar al digno, tal vez encontró más dignos que todos los demás. ¿Sí? Yo me imagino a Judas, que es aquel que se alegra cuando los espíritus inmundos se sujetan al nombre de Jesús el Cristo. Y viene contento, y el Señor le dice, mejor alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Yo me imagino que por ahí va este señor, ¿verdad? Pero fracasa por la ambición al dinero y por su incredulidad acerca de Jesús como el Cristo. Él no creyó que Jesús era el Cristo realmente. Si usted revisa en Lucas capítulo 22, Lucas 22, versos 2 al 4. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces, ¿qué dice? Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Uno de los apóstoles. O sea que aunque seas apóstol, se te puede meter el diablo, hermano. Se te puede meter el diablo, de verdad. Sí, a Judas Iscariote se le metió Satanás. Y mire cómo Satanás trabaja, porque tenía un grupo pensando, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y conecta al otro, ¿verdad? Este los va a buscar. Mire cómo obra Satanás. Ni siquiera lo llamaron ellos. Este los fue a buscar para decirles cómo hacerlo. ¿Usted cree que Satanás no puede hacer todo eso hoy? Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Por eso es que tenemos que tener bien abiertos los ojos y los oídos para entender qué tan grave es este problema espiritual. Mire, otro ejemplo. Vamos a seguir por acá. Ananías y su esposa se llama Zafira. Ellos fracasan por su mentira al querer buscar protagonismo. Ellos habían recibido el mensaje de Jesús como el Cristo. Claro que sí. Y mire quiénes le habían predicado. Pedro, Juan, los apóstoles les habían predicado que Jesús era el Cristo. Ellos estaban en la iglesia primitiva allí en Jerusalén, pero fracasaron mintiendo para tener protagonismo. O sea, la mentira y el protagonismo. Tenga cuidado con esto. ¿Sí? Tenga cuidado con esas dos cosas. Ananías y Zafira fracasaron por mentir y por buscar el protagonismo, no importando la mentira. O sea, digamos esto. Es que nosotros queremos ser como Bernabé, que regaló su propiedad, y queremos llevar el dinero a los apóstoles. Y que nos miren dentro de la iglesia como quienes también se despojan de esto y damos esto. No, mire,
Tengamos cuidado. Hechos 5, verso 1 al 5 dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Otra vez, mire quién aparece ahí. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no regalarlo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y 3 horas después llegó Zafira y le pasó lo mismo. Entonces, la mentira, por buscar protagonismo, va a hacer que algunos mueran. Va a hacer que algunos mueran. De verdad, Dios se va a encargar de su obra. No vamos a ser nosotros, no van a ser los hombres. Va a ser Dios mismo el que va a obrar en medio de la gente. Pero Dios va a hacer lo que tiene que hacer en medio de cada uno de nosotros. Fracasaron. Vayamos a otro. Simón. ¿Se recuerda de Simón el mago, va? Él está en Samaria. Simón el mago, él creyó el mensaje que Felipe llevó a Samaria. Felipe no era apóstol, era un evangelista. Y se fue a Samaria a predicar que Jesús es el Cristo. Y allí la gente empezó a recibir el mensaje. Así lo describe el libro de los Hechos. Y dice que había gozo en la ciudad de Samaria porque oían el mensaje y empezaban a suceder obras de poder a través del mensaje de Felipe. Y dentro de ellos había un hombre llamado Simón el mago, reconocido como el grande, el poder de Dios. Así lo conocían en Samaria. Era un mago que engañaba a la gente y le sacaba la plata a la gente. Y entonces cuando él oye el mensaje de Felipe, también dice que cree el mensaje que Felipe lleva a Samaria, pero fracasa al tener envidia y pensar que el evangelio es solo para tener obras de poder, para lograr fama. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó a Simón el mago? Se va a encontrar usted también en la evangelización mundial con gente que tiene envidia. Claro que sí. O que anda buscando, gente que anda buscando solamente ver obras de poder. También hay gente así, que solo anhela ver obras de poder. O que anda buscando una posición y tener fama en medio de los que hacen la evangelización mundial. Entonces, miren, todos estos detalles yo se los estoy dando porque son gente que fracasó con el evangelio. Y ustedes los van a encontrar en el campo. Por favor, no crea todo espíritu. Examine los espíritus, dice la Biblia. Este hombre, en Hechos 8, puede leer los versículos 13 y 18. Y dice: luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Mire, hasta se bautizó en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Verdad? Es que yo me bauticé, bautíceme en el nombre de Jesús de Cristo. Es que no importa si te bautizas en el nombre de Jesús de Cristo. Simón se bautizó en el nombre de Jesús de Cristo y fracasó. Dice que creyó y fue bautizado. Y entonces comenzó a seguir a Felipe. O sea, este no se quedó, este comenzó a seguir a Felipe. No a un lugar, a todos los lugares a donde él iba. Este se le pegó a Felipe y dice que asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía, este hombre estaba sorprendido de lo que Dios estaba haciendo a través de este evangelista. Verso
22 y 23. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, le dijo Pedro, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Pero se había creído que Jesús es el Cristo. Se había bautizado creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Y entonces cómo está eso? Había envidia. Él anhelaba fama con las obras de poder. Y fracasó. Qué grave. Qué grave. Vayamos a otro más. Este se llamaba Demas. Demas. Es otro discípulo. Y este es muy cercano al apóstol Pablo. A tal grado que si usted lee Colosenses 4:14, el apóstol Pablo manda saludos de él a la iglesia de Colosas. Y dice que este hombre llamado Demas está con él, que es como su ayuda. Es alguien que está ahí con Pablo. Sin embargo, este hombre fracasa también, aun cuando Pablo fue su maestro, aun cuando recibió el evangelio directamente de Pablo. ¿Y por qué fracasó Demas? Es que amó más el mundo que el evangelio. Entonces, si usted lee, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:10, puede encontrar la referencia. 2 Timoteo 4:10. El apóstol Pablo dice, Demas me abandonó. Pero si era su cuate. Pero si estaba ahí con él. Hasta lo puso en la carta a la iglesia de Colosas. Usted no va a poner a alguien desconocido en una carta saludando a la iglesia, ¿verdad? Usted tiene que poner a alguien muy cercano, muy íntimo, y que la iglesia de Colosas también lo conoce. Y entonces dice, Demas me abandonó. Porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Amó al mundo más que al evangelio y dejó de hacer la evangelización mundial. Esto es Demas. Entonces, si usted se da cuenta, todos estos personajes fracasaron con el evangelio. No estoy hablando de alguien que no tenía la revelación, es que la tenían todos, sin excepción. Todos tenían el evangelio, todos tenían la revelación del evangelio. Y entonces, ¿cómo es posible que fracasaron? Pero no solamente ellos, hay otros tres aquí. Uno se llamaba Himeneo, otro se llamaba Fileto y otro se llamaba Alejandro. Entonces, estos tres algunas veces caminaban juntos. Himeneo, Fileto y Alejandro eran tres discípulos de Pablo, pero fracasaron al desviarse del evangelio. Se desviaron del mensaje, se desviaron de la palabra, se desviaron. ¿Por qué? Porque pusieron sus propios argumentos, sus propias interpretaciones ellos mismos, no según la palabra, no según las escrituras, sino que según ellos creyeron, según ellos creían, y blasfemaron contra Dios. Usted puede encontrar la referencia de ellos en 1 Timoteo 1, versículo 19 al 22. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1, 19 al 22 y le dice, Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate. Ese es el consejo que Pablo le da a su discípulo Timoteo. Y le dice, aférrate a tu fe en Cristo. Y lo segundo, le dice, y mantén limpia tu conciencia. Son dos cosas. Aférrate a la fe en Cristo. Y segundo, mantén limpia tu conciencia. Y luego le dice,
Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Algunas personas sabían que no era así, pero lo seguían haciendo, lo seguían diciendo, lo seguían creyendo, aunque su conciencia les decía que no era así. Entonces dice, y como resultado, su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. O sea, Pablo llegó al extremo de decirle a Satanás, va a tomarlos pues. ¿Verdad? Tomarlos. O sea, al punto de llegar a decir, estos blasfemaron contra Dios. Son tus hijos, haz con ellos lo que querrás. Qué grave. Después de haber caminado con Pablo, estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, terminan de esa manera. Si usted va a 2 Timoteo ahora, capítulo 2, versos 16 al 18, 2 Timoteo 2, 16, 18, usted va a leer lo siguiente. Dice Pablo, siempre escribiéndole a Timoteo, le aconseja, evita las conversaciones inútiles y necias. Mire qué importante es esto. Evite las conversaciones inútiles y necias. No se ponga mire, Dios no necesita que usted lo defienda. Dios se sabe defender solo y se puede defender solo. Amén. Entonces no necesita usted estar defendiendo el evangelio contra los que tienen estas características de provocar conversaciones inútiles y necias. ¿Por qué razón? Porque solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Cada vez usted empieza a leer en las redes lo que escribe y cada vez empieza a ser más mundano. Y cada vez es más mundano. Y cada vez es más mundano. Y a algunos les encanta, hermano. Les encanta que les contradigan y les encanta contradecir y les encanta, hermano, ese no es el Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a Timoteo esto, evita estas conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo, otra vez el mismo, solo que ahora acompañado de otro, Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Entonces, hermanos, si nosotros ponemos nuestros argumentos, nuestras interpretaciones, nos empezamos a desviar. Debemos tener el evangelio tal y como Dios nos lo ha dejado y debemos creerlo así como es. No es profundo si lo vemos, pero al final termina siendo tan profundo, tan grande. Parece ser algo muy simple, que no es tan profundo, pero al final terminamos viendo que esto se revela todos los días y entonces se vuelve algo grande. Quiero concluir con un último ejemplo de estos que se desviaron. Se llamaba Diótrefes. Diótrefes es otro discípulo que fracasa al buscar dos cosas. Él quería dos cosas en la iglesia: liderazgo y protagonismo. Él quería ser el que mandaba. Él quería ser el que todos vieran, el que todos aplaudieran, el que dijera, ese sí tiene la revelación. Los demás no tienen la revelación. Él sí tiene la revelación. A él síganlo, a él óiganlo. Él sí. Ese era Diótrefes. Pero la Biblia nos enseña que también fracasa al buscar ese liderazgo y ese protagonismo dentro de la iglesia. Vaya a Tercera de Juan. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10.
Y dice de esta forma, tercera de Juan 1, 9 al 10. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder. ¿Ha encontrado usted gente así? Que le encanta ser el líder. No quiere tener nada que ver con nosotros. Parece que solo él tenía la revelación, a los demás no. Y no quería saber nada de los demás. Pablo dice, Juan dice, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros, dice Juan. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Le suena parecido? Cualquier parecido es mera coincidencia. Se llama Diótrefes. Pero ahí está. Así que, en realidad, cuando miramos todo esto, hermano, no es un caso ni dos ni tres. Es que hay un montón de casos que están en la Biblia de gente que tuvo la revelación, que tuvo el evangelio y que fracasó. Ahora, entonces cualquiera de nosotros actualmente puede fracasar en su fe si nos desviamos del fundamento que Jesús es el Cristo. Por eso Primera de Corintios capítulo 3 y verso 11 dice que nadie puede cambiar este fundamento que ya está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Este es el evangelio, este es el fundamento. Es por ello que cada uno de nosotros debemos anhelar que el evangelio, esa buena noticia de que Jesús es el Cristo, entre a nuestras vidas cada día. Por eso es que yo necesito el evangelio cada día. La Biblia nos pide que examinemos nuestra fe, que en realidad veamos si nuestra fe es la correcta o no es la correcta. Eso es algo que debemos hacer todos los días. Por ejemplo, en segunda de Pedro 1, 5 al 10. Segunda de Pedro 1, 5 al 10 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Porque cuanto más crezcan de esta manera, o sea, cuanto más crezcan de esta manera, es decir, complementando, esforzándose al máximo, complementando su fe con todas estas cosas. Dice, cuando ustedes crezcan más de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Quiere usted ser más productivo y más útil en el conocimiento de Jesús como el Cristo? Empiece. Empiece. Esto está hablando de cambio de vida. ¿Sí o no? Entonces el evangelio es algo que debe entrar a mi vida, pero me debe cambiar. Me debe cambiar. Dice el verso 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esta manera son cortos de vista o ciegos. Son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Aquí están todos estos. Aquí están todos estos. Verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca ustedes caerán. Amén. Voy terminando esta noche. Segunda de Corintios 13:5. A algunos ya les cambió el rostro cuando empecé a hablar de estos pasajes. Les gustó hablar de todos ellos.
Les gustó oír de todos ellos. Segunda de Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesús el Cristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Amén. Mis amados hermanos, como dice la Escritura, seamos sencillos como las palomas y astutos como las serpientes. Así es como la palabra de Dios nos enseña cómo es que gente que teniendo el Evangelio se puede desviar y puede fracasar. Y efectivamente eso es algo que hoy está pasando, porque Dios siempre va a trabajar en su granero. Dios siempre va a trabajar en su viña, siempre. Así que no se asuste de que algunos continúen o que otros no continúen. No se asuste por eso. No pregunte, ¿y qué le pasaría? Ya sabe lo que le ha pasado. ¿Alguna de esas cosas le pasó? Mire, alguna quiso ser como Dios, como los ángeles, ¿verdad? Quiso agregarle más al Evangelio porque no era suficiente creer que Jesús es el Cristo, como Adán y Eva. O también por sus argumentos, ¿verdad? O por su religión, ¿verdad? Porque es un religioso, religiosa, o por su filosofía, y porque él quería o ella quería esforzarse más, y aquí no se esforzaban mucho. Porque pasó adversidad, y en la adversidad negó el mensaje. O porque la ambición, ¿verdad? La ambición, el dinero, la incredulidad de esta vida, amando más todo eso. O por el protagonismo y que no importaba mentir para ser protagonista, queriendo ser primer lugar, o por la envidia, o por querer solo buscar las obras de poder y que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, para que yo me vuelva famoso. O porque puede amar más al mundo. O porque también tiene sus propias interpretaciones y él cree que esa es la verdad. O porque le gusta ser el primero. Amén. Entonces, ¿por qué necesito el Evangelio cada día? Por esto. Sencillo, ¿verdad? ¿Será necesario el Evangelio entonces? Claro que sí, porque estamos expuestos a toda esta artimaña de Satanás. Satanás que se mete a los apóstoles. Amén. Que nuestra fe esté siempre fundada en el Evangelio, de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Oramos, Padre, te bendecimos, Señor, en esta noche. Y hoy, Señor, nos damos cuenta que en realidad muchos fracasaron, Señor, aún con la revelación de tu palabra. Y esa revelación, Señor, aun cuando estuvo en ellos, fue, Señor, menospreciada, fue olvidada. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Solo queremos mantenernos de pie delante de ti, Señor. Y mientras hacemos la evangelización mundial, queremos que nos sigas revelando este evangelio, Señor, para que podamos mantenernos firmes delante de ti y que no fracasemos como todas estas personas fracasaron aún cuando tuvieron la revelación, Señor. Padre, por favor, ten misericordia de nosotros y danos un corazón sencillo, un corazón humilde, Señor. Danos oídos de discípulo, como dice tu palabra, para poder escuchar y entender, Señor, en nuestro corazón, Señor, cuál es tu voz, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Y que en realidad, Señor, no minimicemos el problema espiritual, sino que podamos verlo, Señor, tal cual es, sabiendo que por eso mismo necesitamos el Evangelio todos los días en nuestra vida. Por favor, danos de tu gracia, Señor, y danos de tu revelación cada día. En el nombre poderoso de Jesús de Cristo, gracias, Padre. Amén y amén. Señor, oramos también.